Y estamos estudiando Apocalipsis. Sé que Apocalipsis es un libro muy profundo de estudiar, y sé que hay gente nueva, gente que no ha venido todos los domingos y que puede llevar un hilo conductor del tema, y así que quizás para muchos puede ser un tema chocante, quizás difícil de entenderlo, pero vamos a procurar que usted, aunque por primera vez viene Apocalipsis, lo pueda entender. No se asuste. Apocalipsis no es para que se asuste, sino para que nos preparemos, para que cuando Cristo venga por nosotros estemos listos, y que este tema del Apocalipsis nos pueda despertar una mayor conciencia de nuestra vida cristiana, que a veces nos volvemos cómodos, nos metemos en una zona de confort, caemos en una vida de religiosidad, de legalismo, una vida religiosa, y no pasamos sino experiencias religiosas, no hay un verdadero encuentro con Dios. Así que ese tema, aunque sé que es profundo y difícil, lo estoy dando porque sé que Dios quiere despertarnos algo en nosotros como iglesia. En Apocalipsis capítulo 9 vamos a empezar hoy el juicio de las trompetas. Terminamos el último tema con algunas trompetas que ocurrieron, toques de las 4 primeras trompetas que tenían que ver con juicios de Dios sobre la tierra, que van a ocurrir juicios después del rapto de la iglesia. La gente que fue rebelde con Dios, que nunca aceptó el evangelio, se va a quedar en el tiempo de la gran tribulación. Va a venir el anticristo a reinar y a marcar con el 666 en la frente o en la mano derecha a todos los que quieran comprar o vender. Y el que no tenga esa marca no podrá comprar o vender, hacer ningún negocio. Ahora ya salió que van a obligar en algunos países a que se introduzcan el microchip como un medio de seguridad económico financiero, porque si usted tiene un chip aquí, no le puede robar nada ni tu información, pero ya puede ser manejado, pueden saber dónde estás, si estás en el baño, te pueden identificar. Todo esto que está ocurriendo del dinero electrónico, de la moneda electrónica, todo nos está programando, es como un ministerio de iniquidad que se está preparando para que cuando venga el anticristo a establecer la marca de la bestia, todo parezca normal y la gente corra a marcarse o a hacerse una marca que ya es una señal de pertenencia al enemigo, se tome como algo normal. Por eso hoy está de moda los tatuajes, todo el mundo se tatúa y tatuarse está de moda para muchos, así que usted no ve, pocas veces ve a alguien que no tenga un tatuaje. Así que cuando el anticristo venga a mandar a que se tatúen un microchip, la gente lo va a aceptar como algo normal y como algo de moda, pero eso hace parte de todo este paquete del sistema del anticristo. En Apocalipsis 9 empiezan los toques de las otras 3 trompetas que están por tocarse, y vamos a hablar en esta mañana el tema que le he llamado los juicios de las trompetas, pero especialmente vamos a hablar de la apertura del pozo del abismo, algo muy profundo de lo que usted va a ver. Espero que me entienda. Apocalipsis capítulo 1 versículo número 1 al 11, pero leamos el 13 del 8, porque terminamos con ese versículo diciendo: y miré, el 13 que dice: y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Y en el capítulo 9, versículo 1, comienza a hablar del toque de el quinto trompeta, la quinta trompeta. Y dice el versículo 1: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿A quién se le dio la llave del pozo del abismo? ¿A quién? A un ángel, vea, una estrella que cayó del cielo. Esa estrella no es una estrella de las que vemos en el firmamento, no, representa a un ser espiritual con inteligencia y tiene un poder que se le delega para que vaya y abra el infierno. El pozo del abismo aquí se refiere al infierno, y dice el versículo número 2: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó a esos seres que salieron del pozo del abismo, seres maléficos, aterradores, salen de allí, y dice el versículo que a esos seres
se les mandó a que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen. ¿Cuánto tiempo? 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días fue a ser tanto el tormento de la picadura de ese espíritu, de sus espíritus, que dice la Biblia que en aquellos días los hombres buscarán la muerte por el desespero de lo que les ocurre, pero la muerte no la van a hallar. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Cómo se llama ese ángel del abismo? Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ambas palabras, Abadón o Apolión, quiere decir destructor o destrucción. Esas dos palabras en hebreo, que es Abadón, y en griego Apolión, ambas significan destructor. Quiere decir que esa estrella que cayó del cielo no es otro ser que Satanás, que fue la estrella o la luz, el lucero de la mañana, que pecó contra Dios, se rebeló y Dios lo desechó del cielo. Juan no dice que vio la estrella caer, habla de una estrella que ya había caído, y dice que esa estrella tiene, o ese ángel que cayó, tiene por nombre Abadón o Apolión, que es el rey de los seres que habitan en el abismo, de los demonios que hay en el abismo. Hay un rey sobre los demonios, y ese rey de los demonios se llama Satanás. Aquí se le llama Abadón o Apolión. Amén. Permítame entonces, en este tema del Apocalipsis, hablando del juicio de las trompetas, introducir diciendo lo siguiente: que el libro del Apocalipsis concierne o tiene que ver con la revelación de Jesucristo. Jesucristo revela su gloria, su gobierno futuro en el Apocalipsis. Y también Apocalipsis revela no solamente la revelación de Jesucristo, sino también su manifestación visible, corporal, literal y judicial, que algún día traerá juicios sobre la tierra. En la segunda venida de Cristo, en su segunda venida, la segunda venida de Cristo será precedida por los juicios contenidos en el rollo con 7 sellos. Y los juicios están divididos en 3 series consecutivas. Ya hablamos de la primera. Están divididos en los sellos, que ya hablamos de los sellos. Está dividido en los juicios de las trompetas y en los juicios de las copas. Ya vimos el juicio de los sellos en los temas anteriores. Ahora estamos en el juicio de las copas, y el último juicio será el juicio de las copas. Ahora estamos en el juicio de las trompetas. Las primeras 4 trompetas que terminamos hace 15 días de estudiarlas, las primeras 4 trompetas ejecutan juicios parciales sobre la naturaleza, la hierba verde, el agua, los mares, pero no sobre el hombre. Son juicios que tratan de tocar cosas que conciernen con el hombre, como la comida, el agua, cosas. Y Dios trata de tratar con la naturaleza para ver si el hombre a través de eso se arrepiente y pide perdón y busca a Dios, a un Dios que le ha dado la espalda toda la vida. Pero las últimas 3 trompetas, de las cuales vamos a comenzar a estudiar hoy, afectan directamente al hombre. Ya antes a estos 3 trompetas, a los demonios se les impide hacerle daño, a los árboles, a la naturaleza. Ahora es directamente Dios que va a tratar con los hombres. Y ahora vamos a entrar entonces al versículo número 1. El versículo número 1 y el versículo 2 de Apocalipsis me habla de la apertura del pozo del abismo. El pozo del abismo, voy a explicar a qué significa aquí. Se refiere al infierno, a un lugar que la gente cree que no existe, pero el infierno es tan real como lo es el cielo. El infierno es tan real como saber que estamos aquí. Y aunque mucha gente se burla que no hay infierno, que más infierno que este es el infierno, que mire que la gente como sufre, que mire, no, es infierno para aquel que está mal, pero para el rico, el que tiene plata, dice, ese es el paraíso. Muchos creen que el infierno es este. No, mi hermano, hay un lugar llamado infierno, que creado por Dios para Satanás y sus ángeles, lo hizo con ese propósito.
Pero todo aquel que decidió hacer la voluntad de Satanás y no rendirle su vida a Dios, algún día tendrá que enfrentarse con ese tormentoso lugar que la Biblia le llama el infierno o el pozo del abismo, como lo llama aquí. Versículo 1 y versículo 2 de Apocalipsis 9 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Vamos a hablar de esto, de la apertura del pozo del abismo. Este toque de la quinta trompeta que habla la Biblia trae consigo la apertura del pozo del abismo, de ese lugar, dice la Biblia, que salen unas criaturas de aspecto aterrador y con una capacidad mortífera. Esas seres que la Biblia le dice que son como langostas, pero que pican como escorpiones y que tienen cara humana, tienen cabello como de mujer, tienen dientes horribles, no son más que demonios. Demonios que por su veracidad y por su maldad han estado, desde que desobedecieron a Dios, confinados en ese lugar, en el pozo del abismo. Hay muchos demonios, pero hay unos demonios que por su maldad, su crueldad, Dios los confinó en prisiones eternas en el infierno. Pero cuando se cumpla este versículo, Satanás recibirá una orden, una llave del infierno, y al abrir con esa llave el pozo del abismo, saldrán demonios. Demonios, uno ve gente endemoniada que hacen cantidad de cosas terribles. Pues estos demonios que salgan del pozo, cuando Satanás, su rey, les abra la llave, les abra la puerta, saldrán miles y miles de demonios a destruir, a picar a los hombres, a atormentar a los hombres como atormentan los demonios. Así que del pozo salen criaturas de aspecto aterrador y con capacidad mortífera para atormentar a los hombres. Ahora, Juan vio una estrella, y aquí la palabra estrella se usa para designar no una estrella que vemos en el firmamento, sino un ser con inteligencia. De hecho, el nombre de Satanás era estrella de la mañana, o lucero de la mañana, o Luzbel. Así es el nombre de Satanás, o era el nombre de él antes de pecar, ¿verdad? Estrella de la mañana o el lucero de la mañana. Por eso la Biblia dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, o estrella de la mañana? Cuando la Biblia dice que el ángel vio caer una estrella, no se ve una estrella del firmamento, no. Se refiere al lucero, a Satanás, que por su desobediencia cayó del cielo a la tierra. Y en un momento de la historia, Dios le dará una cierta autoridad delegada y una llave para que abra el infierno o el pozo del abismo, y salgan estas criaturas aterradoras que atormenten a los seres humanos que le han dado por tanto tiempo la espalda a Dios. Por lo tanto, esa estrella representa un ser inteligente, como dice Apocalipsis 1:20 y Job 38:7. No se vienen a estrellas del firmamento, es a un ser con inteligencia. En este caso es Satanás. Ahora, Juan no vio la estrella caer, sino que habla de una estrella que ya había caído, pero que esa estrella tenía autoridad para abrir las llaves, o tenía llaves para abrir el pozo del abismo. Y vamos a hablar de eso, la llave del pozo del abismo. Cuando la Biblia habla de la llave del pozo del abismo, está sugiriendo que el personaje que la recibe tiene autoridad delegada. No es una autoridad propia, es una autoridad delegada que Dios le dio. Y en otras palabras, todo lo que ocurre en el mundo es porque Dios tiene control sobre todo. Aún Satanás y los demonios no pueden hacer nada a menos que Dios se lo permita. Cuando Satanás quiso tentar a Job, tuvo que ir y pedirle permiso a Dios, a ver si Dios le permitía enfermarlo, quitarle todo, y Dios le dio permiso, le dio autoridad delegada para que él ejerciera algo. Satanás no puede hacer algo contra nosotros a menos que Dios le permita, con un propósito. Y en este caso, la autoridad que él tenía para abrir el pozo del abismo era una autoridad delegada. Se le delegó la autoridad para abrir ese lugar. El versículo número 11 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Qué quiere decir esas dos palabras? Destructor. Y eso es Satanás. Juan 10:10 dice que Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. La función de Satanás es la función del nombre Abadón o Apolión, que significa destructor. Satanás viene para eso, a destruir la familia, a destruir nuestra relación con Dios, a destruir todo. Y como nunca antes se va a hacer honor a su nombre de ser un destructor, cuando saque demonios del abismo para que destruyan, atormenten a los hombres.
A tal punto será el tormento que los hombres querrán quitarse la vida, se van a querer suicidar, pero no van a poder encontrar la muerte, porque la muerte va a huir de ellos. Y hará honor al nombre Abadón, Apolión, Satanás, que es el destructor. Y eso dice el versículo 11. Dice que el nombre de este rey, que de los seres que están en el abismo, el rey de esos seres, de esos demonios, es Satanás. Pero aquí le da el nombre de Abadón y Apolión, que ambos términos significan destructor. Ahora vamos a hablar del pozo del abismo. Vamos a hablar del pozo del abismo. ¿Qué significa bíblicamente el término el pozo del abismo? El pozo del abismo significa un agujero profundo en la tierra. ¿Qué quiere decir pozo del abismo? Un agujero profundo en la tierra. La Biblia dice que el infierno está a kilómetros debajo de la tierra. Y eso quiere decir el pozo del abismo. Significa un agujero profundo en la tierra. También el pozo del abismo significa ir a la ruina. Y es el lugar donde algún día Satanás, sus demonios y todos aquellos que han rechazado a Cristo van a ir a ese lugar de ruina eternamente. Ir al pozo del abismo significa ir a la ruina. Y literalmente el pozo del abismo significa profundidad insondable. Y ese lugar, el pozo del abismo, en la Biblia se refiere a un lugar o a la existencia de un mundo subterráneo llamado infierno o pozo del abismo. Se refiere a un mundo subterráneo o a un bajo mundo espiritual o a un inframundo. Los brujos hablan mucho del inframundo, en las películas se habla mucho de esa palabra, seres del inframundo. Pues la Biblia habla del pozo del abismo como un lugar de inframundo, como un bajo mundo espiritual o como un mundo subterráneo donde algún día van a ir todos aquellos que han rechazado a Jesús. A un lugar que la Biblia dice que va a arder con fuego y azufre, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca se muere. El término también para pozo del abismo en griego es la palabra abisos, abisos. Y se usa esa palabra abisos para designar la habitación de los muertos. Vamos a leer algunos textos que nos habla del pozo del abismo, que en el término griego la palabra es abisos y significa en el Nuevo Testamento la habitación de los muertos. Así que el pozo del abismo, aunque es el infierno y es el lugar donde están demonios, también es el lugar donde van los que mueren sin Cristo. Es el lugar de los muertos. Romanos capítulo 10, versículo 7. Romanos capítulo número 10, el versículo número 7 dice: ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Wow. La palabra aviso significa abismo, el lugar de los muertos. Allá, cuando Cristo murió, antes de resucitar, fue al abismo, fue al lugar de los muertos a predicarles de que lo que se había dicho de él era verdad. Y él estuvo como estuvo Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches allá en la boca del abismo, en el pozo del abismo. ¿A qué fue allá esos 3 días? A predicarle a los espíritus que estaban allá de los encarcelados, a todos que habían burlado de él, que le habían dado la espalda, que todo lo que dijeron los profetas, Moisés, todo de él era cierto, y que estaban en ese lugar del abismo, en ese pozo de los muertos, porque se merecían por su desobediencia. Así que la palabra avisos significa, según Romanos 7, la habitación de los muertos. De toda persona que murió y vivió una vida muerte espiritual, porque nunca buscó a Dios, cuando el día que mueran, irán, no por allá al purgatorio, no que quedan por ahí penando, no. Una persona sin Cristo apenas muere, va al pozo del abismo, a la habitación de los muertos, que ya tiene una muerte espiritual. Amén. La segunda palabra en el Nuevo Testamento para avisos, el pozo del abismo significa la habitación no solamente de los muertos, sino también la habitación de los demonios. Lucas capítulo 8, versículo 31, me habla también que el pozo del abismo es, según la Biblia, el lugar de los demonios. Lucas capítulo número 8, versículo número 31, dice la escritura: y le rogaban que no los mandase ir. ¿A dónde? ¿Quién le estaba hablando aquí a Jesús? Los demonios que están en el endemoniado gadareno. Cuando Jesús fue a echar fuera a esos demonios de este hombre, los demonios le dijeron a Jesús: Jesús, no nos mandes todavía al abismo, porque ellos sabían que el abismo es el lugar donde deben ir los demonios. Y Jesús les permitió ir a los cerdos. Pero los demonios le dijeron al Señor: Señor, le pidieron a él en el versículo 31, le dijeron: no nos mande, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Esto habla de los demonios del endemoniado gadareno.
Quiere decir que el abismo es el lugar donde deben estar los demonios y donde algún día, cuando Jesucristo venga y traiga juicio, mandará a todos los demonios, aquellos que están destruyendo, al lugar donde pertenecen, al infierno. Amén. También la palabra avisos, que significa el pozo del abismo, tercero, significa la prisión donde Satanás va a ser retenido por 1000 años durante el tiempo del milenio, que Jesucristo venga a establecer el tiempo del milenio. Durante esos 1000 años Satanás va a ser atado y va a ser lanzado por 1000 años, atado al pozo del abismo, el mismo Satanás. Apocalipsis capítulo 20 versículo 3. Eso es un tema muy profundo, mi hermano, usted lo va a encontrar en cualquier parte. Amén. Así que reciba esto, mi hermano, con una profundidad, con una enseñanza bíblica, con una interpretación que pueda bendecir tu vida. La palabra pozo del abismo significa la habitación de los muertos, la habitación de los demonios, pero también el lugar donde Satanás va a ser retenido por 1000 años cuando Cristo venga a establecer el milenio. Y Apocalipsis capítulo 20, el versículo número 3 dice, leámoslo desde el versículo número 2: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó ¿a dónde? Al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Wow, quiere decir que el lugar del abismo o el pozo del abismo, en avisos, es el lugar no solamente de los demonios o en la habitación de los muertos, sino también el lugar donde Satanás va a ser retenido por 1000 años mientras que Cristo establece su reino de justicia durante ese tiempo. También esa palabra en el Nuevo Testamento, el pozo del abismo, es la habitación donde algún día va a ser lanzado la bestia y el falso profeta o el anticristo. Apocalipsis 11, versículo número 7. Apocalipsis 11, versículo número 7, dice lo siguiente: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Quiere decir que la bestia, o sea el anticristo, el mismo Satanás, sale del infierno, y allí es donde tiene toda su maldad. Y la Biblia dice que ese lugar, el pozo del abismo, es la habitación de la bestia. El capítulo 17, versículo 8, capítulo 17 de Apocalipsis, versículo número 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir ¿de dónde? Del abismo, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La Biblia me dice que el pozo del abismo es la habitación de la bestia, la habitación de ese ser que es el anticristo, que algún día va a hacer daño. Y según Apocalipsis 9:11 que hemos leído, es el reino de Abadón, de Satanás. Por lo tanto, también el pozo del abismo está habitado, ese lugar, que es la habitación de los muertos, aquellos que mueren sin Cristo, que han vivido una vida espiritualmente muerta, que nunca pensaron en Dios. No solamente la habitación de los demonios, no solamente la habitación o el lugar donde Satanás va a ser retenido por 1000 años, donde también algún día el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados, y todo aquel que no se encuentre su nombre escrito en el libro de la vida va a ser lanzado a ese lugar. Pero la Biblia me dice que de ese pozo del abismo, que ese lugar está habitado por criaturas de aspecto aterrorizador, y guardan cierta organización. Esos demonios pues tienen un rey, y el rey sobre ellos, ¿cómo se llama? Abadón o Apolión, que quiere decir destructor, o sea que es el mismo Satanás. Quiere decir que esos demonios tienen una organización, tienen alguien que les manda, y Satanás es el rey. Vamos a hablar un poquitico de esto. El pozo del abismo, según la Biblia, no es sino el lugar de detención de los ángeles malignos. Hay muchos demonios sueltos, mi hermano. Por eso usted ve gente endemoniada consumiendo droga. Por eso usted ve gente endemoniada que se le meten los demonios a gente y violan a sus propios hijos, a sus propias hijas, embarazan papás. Hay tanta maldad, tantos demonios, pero hay unos demonios con una mayor crueldad que los que están sueltos, que Dios vio su maldad y los vio que era bueno retenerlos y tenerlos en el pozo del abismo. Pero algún día van a ser sueltos y van a salir a atormentar a los seres humanos. El pozo del abismo entonces no es sino el lugar de detención de los ángeles malignos. Es allí donde el mismo Satanás
será confinado por 1000 años, según las citas que allí le hemos colocado. Ahora, yo quiero que tengamos algo claro, y es que el pozo del abismo es solo un lugar temporal. ¿Qué es el pozo del abismo del infierno? Es un lugar temporal de detención. Allí van a ser detenidos todas las personas que mueren sin Cristo. Cuando una persona muere en Cristo, la gente cree que queda por ahí penando, que hay que hacerle misas para que descanse en paz. No, mi hermano. Hebreos 9:14 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. Después de que, cuando un cristiano nació de nuevo, muere, inmediatamente, un segundo después de morir, va a la presencia de Dios en el Espíritu. Pero una persona que muere sin Cristo, inmediatamente, un segundo después de morir, va al infierno, inmediatamente al infierno. La Biblia me dice que en el infierno hay prisiones, donde la persona que muere sin Cristo va al infierno y espera en prisiones, en cárceles. Allá está preso esperando el día del juicio, donde se va a terminar el juicio. En el día del juicio van a salir de las prisiones para ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Por lo tanto, el infierno o el pozo del abismo no es sino un lugar de detención temporal, un lugar de detención temporal de los ángeles malignos, aún el mismo Satanás, que es su rey, y de todos aquellos que han obedecido a Satanás y no han creído en Dios. Voy a mostrarle algunas citas que me hablan de esto. Primera de Pedro, primera carta de Pedro. Voy a mostrarle donde la Biblia me dice que en el infierno hay prisiones, porque muchos me decían estos días: pastor, una persona donde muere, ¿a dónde va? Que creen que quedan por ahí penando, que quedan por ahí, que por eso se les aparece. No, mi hermano, una persona apenas muere va al infierno si muere sin Cristo, o si muere con Cristo va al cielo automáticamente en su espíritu. Pero vamos a ver si lo encuentro. La primera carta de Pedro me habla de que allí en el infierno hay prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro, vaya, segunda de Pedro, capítulo 3. A ver si lo encuentro. Y allí en esas citas que le quiero mostrar, pues precisamente habla de esto, de que en el infierno hay prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo número 4. Segunda de Pedro 2, versículo 4 me dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, los entregó ¿a dónde? A prisiones de oscuridad. Quiere decir que en el infierno hay prisiones de oscuridad, donde las personas que mueren sin Cristo van al infierno, no al lago de fuego todavía, a las prisiones de oscuridad que hay en el infierno. Quiere decir que en el infierno hay prisiones, y allá son metidos, esperando el día del juicio, los demonios que son confinados, o los que mueren sin Cristo van al infierno. Y allí en el infierno son puestos en prisiones de oscuridad, y luego sigue diciendo, en prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿para dónde? Para el día del juicio. Una persona puede estar en la cárcel, pero todavía no le han dado el juicio de la condena, y está ahí esperando la condena. Lo mismo ocurrirá en ese sentido. La persona cuando muere sin Cristo va al infierno. ¿A qué parte del infierno? A las prisiones de oscuridad, y allá son metidos hasta el día en que venga el día del juicio. Cuando llegue el día del juicio serán sueltos de allí y lanzados al lago de fuego. Y Judas que está antes de Apocalipsis, Judas, carta de Judas, también me dice que allí, versículo número 6, Judas versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,
las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Coloca el ejemplo. Pero la Biblia me está diciendo que el infierno o el pozo del abismo es un lugar donde hay prisiones, donde en esas prisiones son metidos los que mueren sin Cristo o los demonios que no guardaron su integridad. Allí serán lanzados. Entonces ese lugar, el infierno o el pozo del abismo, es un lugar de detención temporal de los ángeles malignos, de Satanás y aún de aquellos que mueren sin Cristo. La Biblia declara que todos los demonios, Satanás, el anticristo, la bestia, el falso profeta, todos serán confinados eternamente, no en el pozo del abismo, sino en el lago que arde con fuego y azufre. Ese será el destino final de todos aquellos que se han rebelado contra Dios. Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo capítulo 25, versículo 41. ¿Me están entendiendo algo de este tema tan profundo? ¿Están entendiendo? Ahora, Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para qué se creó el infierno? Para Satanás y sus ángeles que se rebelaron contra Dios, para los demonios. Para ellos creó Dios el infierno. Pero es el lugar que no fue hecho para ningún ser humano. El infierno no fue hecho para ningún ser humano, sino para Satanás y sus ángeles. Pero todos aquellos que mientras estuvieron aquí en la tierra decidieron hacer la voluntad de Satanás y nunca buscaron a Dios, cuando mueran van en el día del juicio a ser lanzados a ese lugar, el lago de fuego que arde con azufre. El lago de fuego es un lugar que hace parte del infierno, no es el infierno como tal, hace parte. Pero el pozo lo mismo es un lugar temporal donde serán retenidos aquellos que mueren sin Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis capítulo número 20, el versículo número 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿a dónde? En el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una cosa es el infierno, donde hay prisiones de oscuridad, y otra cosa es el lago de fuego. El pozo del abismo es el lugar donde son retenidos los que mueren sin Cristo, esperando el día del juicio. Cuando llegue el día del juicio, van a ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre, donde serán atormentados día y noche por la eternidad, por los siglos de los siglos. No hay rezo, no hay misa, no hay nada que se pague. A usted lo han engañado cuando le dicen: hagamos una misa por el alma de Jolano de tal, hagamos una misa por el que murió para ver si lo sacamos de allí. No hay nada, no hay plata que pueda sacar a nadie del infierno. Lo único que nos puede librar de ir al infierno es la muerte de Cristo. Cuando yo recibo a Cristo, soy librado de ese lugar. Cuando yo no obedezco a Cristo, me estoy exponiendo a una eternidad de tormento en un lugar que arde con fuego y azufre. Ahora, el versículo 2 de Apocalipsis 9, el versículo número 2 de Apocalipsis 9 dice: y abrió el pozo del abismo. Ya expliqué qué es el abismo. ¿Qué es el pozo del abismo? Es profundidad insondable, o la habitación de Satanás, de los muertos, de todo. Ya expliqué qué es el abismo. Ahora, en el versículo 2 dice que cuando este ángel, Abadón o Apolión, que se le dio la llave para abrir el pozo del abismo, dice que cuando él abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El versículo 2, el ángel simbolizado por la estrella, allí ya no habla de una estrella, sino de un ángel, o sea, de Satanás, del ángel caído. Ese ángel, que es Satanás, hizo uso de la autoridad dada para poner al descubierto el misterio del pozo insondable. Ahora Satanás tiene el poder que se le dio, la llave que se le dio para abrir el infierno, el pozo del abismo, y para revelar el misterio del pozo insondable que hay allí. Mucha gente dice: ¿qué hay en el infierno? ¿Quién lo conoce? Pues bueno, el misterio se da a conocer. Quiere decir que en el infierno hay demonios. Y cuando el pozo del abismo se abre, la Biblia dice que salen seres aterrorizadores, perversos, atormentadores, salen de aquel lugar. Y cuando se abre el pozo del abismo, ¿qué sale del abismo? Humo. Un humo tan denso
que la Biblia dice que cubre el sol y el aire queda contaminado por el ambiente espiritual que sale de allí. Cuando la Biblia dice que sale humo, dando a entender que en el infierno hay fuego. Hay fuego. Los que saben de esto, los antropólogos, han descubierto que a determinados kilómetros de profundidad en la tierra comienza a calentarse, a tal punto que hay lugares de la tierra tan profundos que se pueden consumir metales por el calor de la tierra. Y una vez hicieron un experimento, colocaron aparatos con poderes ultrasónicos, de poder escuchar sonidos que de otra manera no se captaba. Hicieron una cavidad en la tierra, eso fue creo que en Alemania. Hicieron una cavidad en la tierra y con aparatos ultrasónicos trataron de entender qué emitía la tierra, qué sonidos producía la tierra. Y después de haber profundizado a ciertos metros bajo tierra, colocaron los aparatos ultrasónicos y cuentan que escuchaban gritos, lamentos, gente gritando y atormentándose. Y la misma ciencia concluyó que el infierno es real. Esto no es un cuento, mi hermano. Esto no es un juego. El infierno es tan real como es real el cielo. Amén. La misma ciencia lo ha comprobado. Han tratado de colocar aparatos para tratar de descubrir qué sonidos emite la tierra. Y descubrieron que en la tierra salían gritos, lamentos, dando a entender que en el infierno hay personas y allá están gritando y llorando por el dolor, donde es el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Ahora el misterio es dado a conocer cuando se abre el pozo del abismo. La Biblia dice que subió humo del pozo como humo de un gran horno. ¿Cuántos han visto hornos? Cuando lo mueven, la ceniza, ¿qué sale cuando se mueve la ceniza? ¿Qué sale? Humo. La Biblia compara al infierno, dice que es como un humo de un horno, donde hay calor, hay fuego y que produce el humo. Este es un acto concreto. El pozo del abismo es un lugar donde hay fuego, como lo demuestra el humo que sale de ese lugar. Es un lugar donde hay fuego, donde está el lago de fuego que arde con azufre. Por lo tanto, el humo espeso que sale de ese lugar produce oscuridad. La Biblia dice que oscurece el sol y hay oscuridad en el aire. Quiere decir que las densas nubes de humo que ascienden de ese abismo nos recuerdan a lo que pasó en Éxodo capítulo 19. Si usted lee Éxodo 19, ocurrió un caso parecido, pero era un caso contrario a lo que aquí ocurre. Porque la Biblia dice que en aquel lugar la gloria del Señor llenó de humo de la gloria de Dios. En Éxodo 19 me habla de que el humo de la gloria de Dios llenó la casa, el humo de su gloria. Aquí habla de un humo de presencia de Dios, de la gloria de Dios. Pero este humo de Apocalipsis es un humo contrario a lo que Dios produce. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 19, versículo número 18. Éxodo 19, versículo 18. A ver si lo encuentro. Pero Lot les dijo: no, yo ruego que, a ver, coloqué mal la cita, pero bueno, en Apocalipsis, en Éxodo, a ver si es Éxodo o Génesis. No, perdón, yo soy el que estoy mal. Yo estaba en Génesis, yo estaba perdido, mi hermano. Menos mal tengo gente aquí que me sabe ubicar como ustedes. Éxodo 19, versículo número 18, dice: todo el monte Sinaí que humeaba, o sea, estaba lleno de humo. Todo el monte Sinaí se llenó de humo, humeaba. Pero dice que ese humo era producto de la presencia de la gloria de Dios. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Eso habla de la presencia de Dios. Éxodo 19 habla de la presencia de Dios, que fue tanta la presencia de Dios que el fuego de su gloria, el fuego del Espíritu produjo fuego que produjo que el monte humeaba, la presencia de Dios. Y habían truenos, relámpagos que salían de ese lugar, y la gente estaba abajo diciendo: Moisés, habla tú con Dios, y no nosotros, para que no perezcamos, habla tú con él.
esa presencia de Dios fue tan fuerte que la gente se llenó de miedo por su pecado, que estaban en tanta maldad que no podían por su pecado soportar tan fuerte presencia de Dios. Pero en Apocalipsis capítulo 9 me habla de un humo contrario. No es un humo que lo produce la presencia de Dios y la gloria de Dios, sino que es un humo producto del fuego que hay en el infierno. Cuando se abre la puerta del infierno, sale humo del fuego que hay en el infierno. Un humo tan fuerte que oscurece el sol, que contamina el aire, y comienza un tiempo tremendo de crueldad. En este caso de Éxodo 19 y Apocalipsis 9, la diferencia es que el humo que se levanta del abismo es un humo infernal que surge de donde habitan seres diabólicos, seres tan perversos que están a punto de ser sueltos del pozo del abismo con el fin de atormentar a los hombres que persisten en su rebeldía, seres humanos que persisten en su orgullo contra Dios, que le han dado la espalda a Dios, que creen que están bien así y están a punto de salir para atormentar a aquellos. Comparado con el humo de Éxodo 19, que es el humo de la gloria y la presencia de Dios. Una vez cuenta la historia, y esto fue un caso real, que había una iglesia de mucha oración, de mucha presencia de Dios, y que los vecinos siempre mandaban a llamar a la policía, que por el ruido que había allá, que porque hacía mucho ruido, que era alabanza, y venía acá la policía a la iglesia a ponerles problemas que por el ruido. Pero una vez estaban reunidos los creyentes ya, orando, ayunando, clamando a Dios, y contaban los vecinos que de ese lugar de la iglesia salía mucho humo, mucho humo, mucho humo. Así que la gente no escuchaba ruido, pero veía que salía humo. Entonces la gente dijo: se está quemando la iglesia enseguida. Llamaron a los bomberos. Llegaron los bomberos de todas partes, los bomberos. Cuando tocaron la puerta, que hay un incendio aquí, y vea el humo que está saliendo. Y no había ningún incendio, era la presencia de Dios tan fuerte que la gente veía humo saliendo de ese lugar por la presencia de Dios. Hasta los bomberos fueron sorprendidos. Pero en este caso el humo es un humo que sale del infierno, de un pozo del abismo donde hay demonios, lugares, seres atormentadores, aterrorizadores terriblemente, y están a punto de ser sueltos para que atormenten a los seres humanos que persisten en ser rebeldes, en darle la espalda a Dios, en burlarse de Dios, como hasta el día de hoy hay mucha gente que se burla de Dios. O hay gente que va a la iglesia el día domingo, pero toda la semana le da la espalda a Dios y vive en pecado, y quieren venir pecan, rezan y empatan. No, mi hermano, si tú te burlas de Dios, algún día vas a ser expuesto en esta situación. Amén. Vamos a leer el versículo 3 al versículo número 5 de Apocalipsis capítulo número 9. Apocalipsis capítulo 9, versículo 3 al versículo 5 dice: y del humo, miren lo que salieron, allí se revela que hay en el infierno. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora, a medida que el humo sale del pozo del abismo, también sale un ejército de langostas. Eso nos recuerda a Éxodo 10, donde habla de la plaga de langostas que cayó sobre Egipto. ¿Qué hizo la plaga de langostas en Egipto? Acabó con todos los cultivos, con todo lo que daba provisión alimenticia. Las langostas, porque es el fin de la langosta. La langosta acaba con todo lo verde. Pero estas langostas de Apocalipsis no le hacen daño a lo verde, a lo que relativamente ellos acaban con lo verde. Son tipos de langosta no para hacerle daño a la naturaleza o a los árboles, sino a los seres humanos. Y la palabra utiliza la palabra langosta, porque una langosta son las plagas destructivas. Cuando una plaga de langosta llega de una noche al otro día, acaban con todo lo que haya sembrado. Y utiliza la palabra langosta para hablar del poder destructivo de estos seres que salen del infierno. Por lo tanto, fue tan severa la plaga de langostas que hubo en Egipto, fue tan severa que esa plaga de langostas obligó a Faraón, a un hombre orgulloso, arrogante, que se creía Dios. Fue tan fuerte la plaga que lo obligó a pedir perdón, aunque fuera aparente. Una plaga de langostas era vista
como un castigo por el pecado de un pueblo o de una nación. Y cuando Dios quería castigar el pecado de un pueblo en tiempos bíblicos, mandaba plagas de langostas para castigar el pecado. Por lo tanto, estas langostas representan a que Dios está a punto de castigar el pecado, la rebeldía de los hombres, que por su pecado han dado la espalda a Dios. Una plaga de langostas bíblicamente era vista como un castigo por el pecado. Y Dios dice que salen langostas, dando a entender con eso que está a punto de castigar la desobediencia del ser humano. Puede ser que hasta el día de hoy, mi hermano, Dios nos tenga paciencia, porque Él es paciente. Puede ser que usted diga, no, yo peco y Dios, mire, no me pasa nada. Puede ser que hasta ahora usted tenga paciencia, a ver si te arrepientes. Pero va a llegar el día, mi hermano, en que Dios va a mandar sus langostas, sus plagas, para castigar el pecado de nuestras vidas. Amén. Ahora, la langosta de Apocalipsis 9 no son langostas comunes. Las langostas comunes comen cosa verde. Estas langostas son revestidas de un poder similar, dice la Biblia, al poder que tienen los escorpiones. Por eso en el versículo número 4 dice, perdón, el versículo 3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. Quiere decir que esos seres destructivos se les da un poder. Dios les dará un poder, Satanás le dará un poder. Y es un poder, dice la Biblia, que serán como el poder que tienen los escorpiones cuando pican a un ser humano. ¿Alguna vez alguien ha sido picado por un escorpión? Aquí, ¿verdad que no? Es terrible. Los que han sido picados por eso dicen que es terrible la picadura de un escorpión. Algunos son mortales, algunas picaduras, dependiendo de las defensas de la persona que es picada. Pero que no lo pica, lo atormenta y es terrible. Ahora, la picada venenosa del escorpión es una picada proverbial. Es una picada proverbial en la Biblia. Y en Ezequiel 2:6 y Lucas 11:12 habla de la picada del escorpión como algo proverbial. ¿Qué es el escorpión? El escorpión es un animal que ocupa su lugar junto con la serpiente y otras criaturas hostiles al hombre. Y con esos seres, la Biblia simboliza las fuerzas del mal espirituales que están activas en el mundo. Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Quiere decir que el escorpión es visto en la Biblia como un ser hostil al ser humano, como demonios, seres que atormentan. Y Dios compara a estos seres que salen del abismo como escorpiones, como seres que atormentan y cuya picadura es mortal. Amén. Así que eso dice la Biblia. Son comparadas con seres con fuerzas del mal espirituales que están activas en el mundo. Pero estos seres que salen del infierno serán seres que fueron confinados por su maldad, por su crueldad. Que si los demonios que están sueltos no son tan malos como esos, cuando sean sueltos producirán mucho daño y mucho tormento a los seres humanos. Ahora, Apocalipsis deja claro que en los últimos días sucederán acontecimientos insólitos, cosas que el hombre nunca se podrá imaginar, jamás pensados por el hombre. Y el versículo 4 dice que el radio de acción de esas langostas con tormento de escorpión, con autoridad de escorpión, es un radio limitado a los hombres que no tengan el sello de Dios. Versículo número 4 dice, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni a cosa verde. ¿Cómo así que no? Si la langosta lo que come es cosa verde, ¿verdad? Estas langostas se les da una orden, y es que no le hagan daño a nada verde, ni a los árboles, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. ¿A cuáles hombres? ¿A cuáles hombres? Los que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Recuerde que a los 144,000 sellados se les puso el sello de Dios mientras predican la palabra en el tiempo de la tribulación. Quiere decir que a los 144,000 sellados no les va a pasar nada con esos escorpiones, con las langostas. Ni a los que han recibido a Cristo durante ese tiempo, los que se conviertan a Cristo, esos demonios no va a poder tocar a un cristiano o a una persona que se convierta durante esos días. Solamente aquellos que no tengan el sello de Dios, y todo cristiano, por ejemplo usted y yo tenemos el sello del Espíritu Santo. Ese sello demuestra que usted y yo le pertenecemos a Dios, y el diablo no tiene poder contra nosotros, ni le pertenecemos a él, porque le pertenecemos a Dios. Amén. Y si algo permite Dios, es con un propósito de manifestar su gloria en nosotros. El radio de acción de esos demonios o esas langostas con poder de escorpión solamente está limitado para que le hagan tormento y daño
a los hombres que no tengan el sello de Dios. No pueden hacer daño a los redimidos de la gran tribulación, a la gente que se convierta durante ese tiempo. Y en especial a los 144,000 sellados, que son sellados para que prediquen la palabra en ese tiempo de gran tribulación. Ahora, las langostas iban a atormentar a los seres humanos ¿por cuánto tiempo? Por 5 meses. ¿Usted puede imaginar un tormento de 5 meses? Es limitado, 5 meses. Pero usted se puede imaginar un tormento de 5 meses. Va a ser tan duro el tormento, que fue tan fuerte que la gente va a querer morirse y van a buscar la muerte, pero la muerte va a huir de ellas. Tan fuerte el tormento, que la gente que ha vivido toda la vida en pecado, pero lo tremendo es que en vez de la gente que está atormentada buscar de Dios, prefieren morirse por su orgullo antes que buscar de Dios. Prefieren morirse, quitarse la vida, decirle a la gente: mátenme, mátenme, que decirle: Dios, perdóname, sé que me merezco este tormento, sé que todo me sale mal, me lo merezco por mi maldad, por mi pecado, porque te he dado la espalda. Pero es tanto el orgullo del ser humano, del hombre, que en vez de arrepentirse, prefiere morirse antes que buscar de Dios. Y ese es el orgullo del ser humano. Ese es el orgullo del ser humano. Serán atormentados por 5 meses. Y 5 meses, según la historia, 5 meses es el promedio de vida de una langosta. ¿Sabía eso? La langosta, el animal normal, el promedio de vida de una langosta son 5 meses. Así que el promedio el campo de tiempo del tormento que ellos le causan a los hombres por 5 meses, el tiempo de vida de una langosta real. Durante esos 5 meses de tormento o castigo, los afectados, los atormentados por esos demonios, tendrán la oportunidad de arrepentirse, de buscar de Dios y ser salvos por la fe que pongan en Cristo Jesús. Podrán ser salvos y podrán ser liberados de sus tormentos, pero prefieren quitarse en la vida, prefieren morirse antes que bajar la cabeza y decirle: Señor, yo soy un orgulloso, un pecador, me arrepiento. Prefieren morirse. Gente que prefiero morirme que ir a una iglesia de evangélicos. Prefiero morirme que yo ir por allá a donde esos evangélicos, aleluya. Hay gente que prefiere morirse, mi hermano. ¿Sí o no? Yo una vez le prediqué a alguien y le dije: mira, lo invito a que haya una iglesia. Me dijo: uy, no, una iglesia evangélica. Prefiero morirme antes que ir donde esos aleluyas. Y así me lo dijo. Esa parranda de locos. Y si es verdad, estamos locos para Cristo. Pero si somos locos, el cielo es el manicomio. Y Cristo es el médico de ese manicomio. Y qué locura tan buena es esta de ser evangélico, hermano. Es la mejor locura. Muchos están locos por la droga, otros por el alcohol, otros por el satanismo, otros por la tecnología. Están locos con esos aparatos. Pero nosotros queremos estar locos por Cristo Jesús. Amén. Locos por Cristo Jesús. Sin embargo, no se arrepienten, no buscan de Dios. Y la plaga, escuchen, no es un acto de crueldad, no es que Dios sea malo. Entonces, no pues que Dios es amor, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué Dios manda demonios para que atormenten? Dios tan cruel. No, esa plaga no es un acto de crueldad caprichosa. No es un Dios caprichoso que quiere vengarse de los seres humanos por su maldad, no. Sino que es un indicio de que la maldad no puede continuar sin recibir su paga divina. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ese acto no es un acto caprichoso de un Dios malo, sino que es la muestra de que Dios va a llegar un día en que no va a permitir que el pecado continúe. Algún día el pecado tendrá su final y tendrá su paga el pecado. Amén. Por lo tanto, esta gente endurece más su corazón y rechazan la gracia de Dios de poder ser salvos y prefieren vivir lejos de Dios. ¿Me regalan 5 minutos más y terminamos? Para no tener que repetir entre 8 días, sino pasar con los versículos siguientes. Sí, permítame, yo lo leo para que avancemos rápidamente. El versículo 6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahora, a través de la historia, la muerte ha sido el terror de la humanidad. ¿Quién se quiere morir? Pocos. ¿Alguno aquí se quisiera morir? Levante la mano el que se quiere morir. Bueno, muchos dicen: yo quisiera morirme, esta vida tan dura, que pase un tren y me pase por encima. Muchos quieren morir, pero les da miedo morirse. Ahora, la muerte a través de la historia ha sido el terror de la humanidad.
el ser humano ha hecho todo lo posible por alargar su vida en la tierra. Se operan, se ponen crema C de Pons, que para matar las arrugas y verse más joven. Cicatricure, para cicatrizar las arrugas y todo. Tratamos de alargar la vida, de que no se nos note en la vejez, de que no se nos note en los años. Quisiéramos si hubiera una fuente de la eterna juventud para ir a beber de ella y tomar la eterna juventud. Quisiéramos tomarla para nunca enfrentarnos con la vejez o con lo duro de la muerte. Pero en este caso, los hombres anhelan morir porque creen que si se mueren se acabará el tormento que están experimentando por la picadura de esos demonios, por el tormento de los demonios. Creen que si se mueren se acaba el tormento, pero no se dan cuenta que no ocurre. El tormento no se acaba con la muerte, porque puede que después de la muerte haya un tormento peor, el lago de fuego. Escucha, el tormento de tu vida no se acaba cuando te mueres, porque vendrá un tormento peor por los siglos de los siglos. Un tormento en el lago de fuego. La gente que se suicida para acabar con el tormento de su vida, es que esta vida es un tormento y me quiero vivir. Creen que van a solucionar su tormento, antes lo van a empeorar. Lo van a empeorar. Los hombres anhelan morir porque creen que si mueren se acabará el tormento que están experimentando por eso. Pero la muerte es la entrada a la esfera de las tinieblas eternas, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Allá va a estar la gente en lloro, crujiendo los dientes. Maldita sea, Dios me mandó acá. No, van a crujir los dientes de ira, de rabia, porque Dios les dio la paga que merecía. Y ese crujir de dientes dice que con la muerte no se acaban los tormentos, antes se prolongan y se aumentan mucho más. Y termino con el versículo 7 al 11, donde habla del aspecto de estas langostas. El versículo 7 dice: y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Quiero terminar porque estos versículos hablan sobre el aspecto o la forma de estas langostas o de estos demonios. Juan compara las langostas con un ejército preparado para iniciar una guerra que se lanzará contra los rebeldes de Dios. También habla de que quieren conquistar porque tienen coronas. Corona habla de una conquista, algo que se conquistó. Seres que quieren conquistar al mundo entero. Y esa siempre ha sido el anhelo de Satanás. Habla de que son criaturas inteligentes y que detrás de ellos viene su rey, que es el Abadón o el Apolión. Y con estas cosas que Juan describe, da a entender que no es una plaga natural estas langostas que eran del infierno, sino que es un ejército sobrenatural compuesto de criaturas infernales que habitan en el pozo del abismo, y su rey es Satanás, es el destructor, el que viene a hurtar, matar y a destruir. Durante la gran tribulación, los hombres, hermano y hermana, abiertamente van a darle adoración a Satanás. Durante el tiempo de la gran tribulación, la gente va a darle adoración abierta a Satanás. Lo triste, y quiero terminar con esto, lo triste es que la humanidad adora al mismo ser que la destruye, que destruye su vida, su familia, y lo sumerge en la más densa oscuridad. Hoy, ¿qué adora el mundo? Mire, hoy cuántas sillas vacías, pero vaya a los prostíbulos. A esta hora hay gente allá con la botella, o en los parques gente, o en los billares. Mire, la gente adora a Satanás, aunque crean que no. Y la gente que adora a Satanás está adorando a aquel ser mismo que les destruye y que los va a sumergir en la más densa oscuridad. Apocalipsis capítulo 11 versículo 18 dice, Apocalipsis 11, 18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar ¿a quiénes? A los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir ¿a quiénes? La Biblia habla de que algún día Dios va a destruir a los que destruyen la tierra.
Y la gente que adora a Satanás, la gente que destruye con su vida inmoral, con todo, algún día serán destruidos en el castigo a los que destruyen la tierra. ¿Cómo es posible, mi hermano, que haya gente que a pesar de todo lo que conocen de Dios, que saben que hay un Dios real, poderoso, aún así lo rechazamos y vivimos lejos de Dios? ¿Cómo es posible? Pero realmente tenemos la oportunidad, mi hermano, de acercarnos a Dios, de amarlo y de vivir para Él. No sé usted, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Puede decirlo? ¿Puede levantar su mano conmigo? Al menos hágalo por fe. Puede ser que su esposo esté perdido en las cosas del mundo, mujeriego, con cantidad de cosas. Puede ser que su papá esté frío, se burle de las cosas de Dios. Puede ser. Puede ser que tu papá, tu mamá se burlan de ti porque vas a la iglesia. Puede ser. Pero puedes profetizar hoy y decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos, dígalo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Póngase de pie y oramos al Señor, que tenga misericordia de nosotros. Pidámosle a Dios que nos guarde, que nos ayude. Eso es una palabra muy profunda, mi hermano, muy profunda, pero la pudo entender. Y si le quedan dudas, abórdeme y nos sentamos y les aclaramos las dudas que tenga o lo que le venga a la mente. Pero Dios, a través de esta palabra, espero que nos produzca un temor reverente, un buscar de Dios. Amén. Levante sus manos, cierre sus ojos.